Por una democracia sólida y un periodismo libre, ético, objetivo y plural, Juan TH y Georgie Rodríguez presentan Nosotros a las 8. Nosotros a las 8. Buenas noches, amigos de todo el país. Nos convoca hoy un tema de gran interés para la República Dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con trastornos de espectro autista. Hay opiniones a favor y opiniones encontradas sobre este tema. Tenemos la visita en este espacio de una madre por elección de niño con autismo y es además de eso experta en el tema, Esperanza Benítez. Con ella vamos a conversar, vamos a analizar este tema, los aspectos favorables de la ley, los aspectos que podrían tener algún tipo de cuestionamiento. De hecho, el propio presidente de la República y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo plantearon que la ley contiene una serie de debilidades que deben ser analizadas, estudiadas y modificadas. Pero a pesar de eso, promulgaron la ley porque tenemos ya una base legal para poder ir en auxilio de todos esos padres y madres que tienen hijos con autismo y que el costo para el sostenimiento, para la formación, para la educación de estos niños y hasta adultos, porque los hay también, es muy elevado. Juan Taveras Hernández, Juan TH y yo queremos invitarlos a que nos acompañen en esta conversación sobre el tema del autismo en el país. Juan. Yo estoy convencido de que yo tengo algo de autismo, a algún nivel. Pero yo quisiera preguntarle, yo no sabía que eso existía, la verdad. Y creo que una buena parte de la población dominicana tampoco sabía que el autismo existía. De repente, en mi caso, yo tengo muchos amigos, padres y madres, que tienen hijos autistas. Y he recordado una película muy famosa, estuvo en el cine hace años, donde había un señor que ahora yo me doy cuenta que lo que tenía era autismo. No recuerdo cómo se llama, si era Kramer versus Kramer, no recuerdo. Creo que Dustin Hoffman era el protagonista de ella. Y recuerdo varias películas sobre el particular. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que antes nadie hablaba sobre esto, que la gente no conocía a nadie que tuviera ese diagnóstico o esa dificultad. Pero ahora yo conozco y sé que hay varios niveles de autismo. Hay autistas que no hablan o que tienen dificultades para hablar, algunos para moverse, etcétera, etcétera. Y hay otros que son muy inteligentes, que son brillantes, y conozco a algunos que lo son de hecho. Yo tengo un sobrino que sabe muchísimo, muy inteligente, sumamente inteligente. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, es que antes no sabíamos que eso existía y ahora ha llegado a un punto tal que tenemos que tener una ley, ¿no?, especial para tratar estos casos. Es decir, ¿cómo es? Buenas noches, gracias de verdad por la invitación. Ciertamente hay más detección oportuna, eso hace que sea más visible el diagnóstico. Más temprano también. Exacto. Hay lo que se llaman, ya se ha ido concientizando a la población en sentido general de lo que son las llamadas banderas rojas,
entiéndase cuáles son esos cuadros, esa sintomatología o esos signos que van presentando los niños generalmente a partir de los 18 meses a los 36 meses de edad. Entonces, perdona que te interrumpa. ¿Cómo un padre o una madre se da cuenta de que su hijo o su hija es autista temprano? ¿Cómo lo detectaron? Porque probablemente mientras más temprano yo me des cuenta, como padre, de que tengo un hijo con dificultades, pues más rápido puedo llegar al diagnóstico primero y luego a... Efectivamente. Los padres no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen autismo, o sea, porque no identificamos realmente el diagnóstico. Podemos identificar que algo pasa, que hay algo diferente en su proceso de desarrollo. Y eso se determina, tengo entendido que a partir de los 36 meses. No, generalmente ocurre a partir de los 18 meses, en algunos casos a partir de los 36, pero generalmente a partir de los 18 meses de edad. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Un niño que ya a esa edad tiene el vocabulario que tiene una persona al año y medio, que ya tiene cierto nivel de juego imaginativo, o sea, comienza a perder ciertas habilidades adquiridas. Algunos niños comienzan con aleteos de manos, con caminar en puntilla de los pies, con llanto o gritos, chillidos sin aparente sentido o causa. Entonces, esas son, digamos, manifestaciones que nos hacen ver que algo puede estar pasando. Por ejemplo, en el caso de Luis, que es mi hijo, tiene casi 19 años, que yo comencé a notar, a los 18 meses de edad, él comenzó a perder lenguaje adquirido. Tenía llanto sin sentido, problemas severos de sueño. En mi casa no se dormía, si acaso 4 o 5 horas corrido de noche. O sea, fueron muchas situaciones. Después llegan, por ejemplo, las sensibilidades y las restricciones en la comida, que ellos tienden a ser selectivos. O sea, esto de a manera general, a grandes rasgos, porque no todos los niños con autismo presentan todos los mismos signos y síntomas. El autismo es un espectro muy amplio y muy heterogéneo. Tenemos, la producción del programa tiene un pequeño reportaje, ¿no?, sobre esta condición que nos gustaría proyectarlo. Excelente. Para edificar a nuestra teleaudiencia sobre esta condición. Cuando examinamos a 100 adolescentes al azar, encontramos que, aunque todos se ven diferentes, sus mentes funcionan de manera muy similar. Sin embargo, 1 a 2 tienen mentes que son atípicas de una manera particular. Podrían estar diagnosticados con autismo. Esto le sucede a los niños 4 veces más que a las niñas, quizás porque diagnosticarlos es más fácil. Los niños y adultos que se consideran autistas experimentan el mundo de manera diferente, porque nacieron con varios grados de rasgos neuroatípicos. La mayoría de los niños autistas tienen sentidos más refinados y comparten un profundo deseo de traer lógica a su entorno. Algunos buscan comportamientos repetitivos que siguen patrones específicos, y muchos parecen ser asociales y evitan el contacto visual. El autismo no es una enfermedad y, por lo tanto, no se puede curar. Dado que todos nuestros cerebros son diferentes y existe una gama infinita de matices en su arquitectura, el autismo se define como un espectro. En un lado del espectro está el autismo de alto funcionamiento, también conocido como síndrome de Asperger. Estos niños son muy inteligentes y tienen habilidades e intereses extremos en áreas específicas. En el medio están aquellos con inteligencia promedio y algunos problemas para aprender cosas nuevas en la escuela. En el otro extremo del espectro se encuentran los niños con graves problemas de aprendizaje que pueden necesitar apoyo en su vida diaria. Timo, un niño pequeño, puede ayudarnos a comprender cómo puede ser vivir con una mente neurodivergente. Su mamá notó desde el principio que su hijo evitaba el contacto visual y que a menudo se enfadaba si ella lo abrazaba. Nunca le devolvía la sonrisa y jugar con sus amigos a menudo terminaba en una rabieta. Su madre sospechó que algo andaba mal cuando Timo todavía no hablaba más de 2 o 3 palabras a la vez, incluso después de cumplir 4 años.
Ella buscó ayuda y Timo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, o TEA para abreviar. Timo tiene una percepción atípica. Al leer libros o ver películas, el cerebro de Timo capta y organiza la información de manera diferente. Mientras que sus pares neurotípicos clasifican las cosas y forman esquemas, por ejemplo, identifican todo lo que tiene 4 patas y ladra como un perro, para Timo, cada tipo de perro es único y se categoriza individualmente en la mente de Timo. Su atención al detalle y su incapacidad para generalizar hacen que Timo sea más objetivo en su percepción del mundo y menos propenso al sesgo de encuadre. Sin embargo, también hace que todo tipo de nuevas experiencias sean increíblemente complejas, por lo que le encanta seguir una rutina diaria rígida para limitar su input sensorial. Timo es muy sensible. Su cerebro amplifica cualquier input que percibe, escucha todo y tiene un mayor sentido del tacto. Sin embargo, este superpoder hace que las situaciones en las que muchas personas hablan simultáneamente sean muy desafiantes. Timo escucha a todos, pero no entiende nada. La sensibilidad al tacto hace que comer sea una experiencia intensa. Si una textura o sabor es demasiado para manejar, Timo no lo comerá. El caminar descalzo sobre la hierba mojada o jugar en la tierra también abruma su cerebro. Tiene una obsesión por la lógica. Timo busca naturalmente patrones que traigan lógica a este mundo. A veces también intenta poner orden en su propio comportamiento y formas de mover su cuerpo. Cuando los patrones estructurados de Timo se rompen, se enfada. Lo asusta cuando alguien cuenta hasta 8, pero no continúa hasta 10. Los médicos lo llaman trastorno obsesivo-compulsivo o TOC. Timo experimenta la desconexión social. Tiene problemas para conectarse con los demás porque los entornos sociales abruman su sensibilidad y deseo de orden. Debido a que las emociones humanas son increíblemente complejas y no siguen un patrón predecible establecido, Timo a menudo se encuentra malinterpretando las situaciones y causando molestia en las personas que lo rodean. Como consecuencia, evita a las personas y rara vez hace contacto visual, lo cual no le importa mucho, ya que la mayoría de las cosas de las que hablan los demás son ilógicas, irrelevantes y aburridas de todos modos. Durante 4 años, su madre lo hizo tratar con un terapeuta que le mostraba imágenes de rostros para ayudarlo a aprender a identificar los sentimientos. Esto significó que mejoró en la identificación de las expresiones faciales y las emociones correspondientes. Sin embargo, personalmente, todavía no está muy interesado en leer caras o establecer nuevos contactos sociales. Tiene 2 amigos que comparten los mismos intereses y no podría desear más. Dado que el autismo de Timo no es una enfermedad que podamos tratar, sino más bien una forma diferente de experimentar el mundo, la pregunta sigue siendo si debemos tratar de cambiarlo a través de la terapia o aceptarlo tal como es. Entonces, ¿qué piensas? ¿Deberíamos tratar a los niños con autismo con terapia o celebrarlos por lo que son? O tal vez hacer ambas cosas. Quizá no son sus mentes atípicas, sino nuestra forma estereotipada de mirarlos, lo que necesita corrección. Para obtener una visión tridimensional de cómo una niña autista experimenta su propia fiesta sorpresa de cumpleaños, o para descargar este video sin música de fondo, consulte la descripción a continuación o visite sproutschools.com. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos. Estás viendo Nosotros a las 8. Bueno, muy interesante todo esto, más de lo que yo mismo suponía. Yo sé de algunos muchachos que tienen esta condición, que tienden a aislarse, a vivir como en un submundo, en su propio universo, en su burbuja, sí. Es la palabra, ¿no? Y a veces cogen la tablet o el teléfono, tienen muchas habilidades, adquieren muchas habilidades con el manejo de la tablet, de aquello, etcétera, etcétera. Pero yo sigo preocupado por el diagnóstico, ¿no?
Es decir, ¿cómo se maneja en otros países? ¿Era necesaria la ley? ¿Es necesario crear un centro? ¿Qué tan costoso puede ser eso? Porque yo conozco, por ejemplo, tengo un amigo que tiene su hija, es autista, tiene 10 años, 11 años, y apenas hace palabras, algunas palabras. Sí, no entiendo cómo es. Con el tema de diagnóstico pasa aquí y en otros países. O sea, el autismo no es como otras, por ejemplo, como un síndrome, que hay pruebas que, mira, tiene tal cosa. No. El autismo... El síndrome de Down, por ejemplo. Exacto. Hay un tema, una trisomía en el gen 21, y entonces, bueno, el síndrome de Down. En el autismo no pasa eso. ¿Qué pasa en el autismo? El diagnóstico de autismo debe hacerse de manera diferencial, entiéndase. Hay que descartar o confirmar si esa brecha en el neurodesarrollo responde a ciertas causas. Hay que hacer evaluaciones genéticas. ¿Por qué? Porque hay síndromes que son de origen genético, que se manifiestan similar al autismo sin ser autismo. Okay. Hay trastornos innatos del metabolismo, errores del metabolismo que también pueden manifestarse similar al autismo. Y esa es una gran preocupación que yo vengo externando hace mucho. Perdóname. Los padres, su condición tiene que ver con que un niño nazca autista. No hay una confirmación. No hay una condición genética. No como tal. No como tal. Ahora, sí se ha dicho que hay mayor riesgo, que no es lo mismo que causa, a que si en una familia hay un hijo con autismo, es probable el riesgo de tener otra persona, otro hijo con la condición, aumenta, pero no significa que sea causa genética. La Organización Mundial de la Salud habla de temas genéticos y ambientales. Cuando eso se combina, estamos hablando de epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es básicamente esas alteraciones que se producen en la expresión de los genes, en la forma en que se expresan los genes, sin que esas modificaciones tengan que ver con alteraciones en la secuencia de ADN. O sea, no es que hay un gen del autismo, sino que la exposición ambiental puede hacer que un gen X se manifieste, se exprese de forma, digamos, por llamarlo de alguna manera, inadecuada y detone en situaciones de autismo. No hay ninguna manera, yo sé, por ejemplo, cuando mi pareja de entonces estuvo embarazada, se hizo cuántos análisis y estudios para garantizar que el niño naciera en condiciones óptimas. No hay ninguna manera de saber si tú tienes un embarazo con una... No. En el embarazo no, porque el autismo, los signos comienzan a manifestarse ya a partir del año y medio generalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí reitero lo que siempre he estado expresando y mi mayor preocupación. Ciertamente hay más casos de autismo porque en la medida que la población aumenta, pues obviamente. Pero ¿qué pasa? Puede también haber mucho sobrediagnóstico. ¿Por qué? Si no se hace ese proceso diferencial, si solamente se sustenta el diagnóstico en evaluaciones neurológicas y en la aplicación de pruebas psicosométricas como ADOS y CARS, cualquiera que tenga una sintomatología va a caer en el espectro. Pero si yo no descarto, por ejemplo, si hay una alteración genética que es la que me está provocando esos signos, yo no voy a identificar cuál es el diagnóstico. Si yo no hago un panel metabólico, no voy a identificar si es que hay una falla de metabolismo que está provocando esos síntomas. Entonces voy a tener probablemente muchos niños diagnosticados en el espectro cuando probablemente puedan tener otro diagnóstico o el autismo sea un diagnóstico secundario. Ahora, ¿qué hago yo con un hijo autista? No, me doy que es autista. ¿Cómo yo enfrento esa situación? Es decir, ¿qué se produce en mí como padre o como madre cuando te das cuenta que tienes un hijo con esta condición? ¿No? Que no se maneja igual con los demás, que la educación, qué tipo de colegio, qué tipo de escuela, qué tipo de profesor debe tener, es decir, ¿cuál es la atención que requiere, por ejemplo, me dice una persona que yo conozco, que tiene un hijo autista de 13 años que no lo suelta. No lo deja solo en ningún sitio porque es un riesgo. Mira, porque él no sabe, él no sabe los peligros constantes
¿Qué tiene? De hecho, en Casa de España hubo un muchacho que salió. Sí, yo conocí a ese niño. Bueno. Eso fue desastroso para esa familia. Sí. Mira, cuando se recibe el diagnóstico, hay una sensación de pérdida de ese hijo que se esperaba, el ideal de que, bueno, va a jugar pelota, lo que piensa el papá, Claro, o sea, claro. y no es de pérdida en el sentido de que se deje de querer al hijo, no. Es de lo que implica incluso para su vida el tener ese diagnóstico. Y una de las mayores preocupaciones que tenemos las familias es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Sí. Entonces se inicia un proceso de duelo. Ahí es donde el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese momento en que, por ley de la vida, los padres se marchan primero, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese niño que se convirtió en un adolescente y adulto? en un adulto? ¿Qué va a pasar? ¿Quién le va a dar la atención? La atención. Exactamente. Entonces comienza ahí el proceso de duelo con todas sus etapas de la negación, de la aceptación, la acción, o sea, pero el duelo se va repitiendo cíclicamente en el transcurso de la vida de la familia, porque en la medida en que van pasando las etapas de la niñez, de la adolescencia, o sea, son duelos diferentes y ya uno va aprendiendo a manejarlo. Siempre yo les recomiendo a las familias cuando reciben un diagnóstico, primero busquen ayuda para ustedes. ¿Por qué? En la medida en que la familia está emocionalmente lo más equilibrada posible, en esa medida las ayudas para el niño pueden ser más efectivas. Nosotros cometemos generalmente, yo digo error porque lo viví, que nos enfocamos solamente en buscar ayuda para el niño y nos olvidamos de la pareja, de los demás hijos, los demás miembros del entorno como que se olvidan. A veces se produce también una ruptura de la pareja. Es como pasa con las mujeres que tienen cáncer de mama. Un altísimo porcentaje de sus parejas, los hombres, que son unos malditos, por eso que a mí no me gustan los hombres, que son malos, dejan a la mujer, buscan otra. Pero también cuando tú tienes un hijo autista, ¿no? En esa condición, ¿no se produce una ruptura de la pareja o un alejamiento? Hay estudios sí que hablan de que cuando en la familia llega el diagnóstico de autismo hay más probabilidad de ruptura. Y no necesariamente porque el hombre, el que se va del hogar, sea malo, es porque todo lo que implica el autismo en términos de carga emocional, que es mucho, carga económica, el buscar culpables, o es tu familia, o soy yo, ¿quién fue? O sea, sí, carga mucho. Y por lo que yo expresaba anteriormente, cuando llega el diagnóstico, toda la atención se centra en el niño y vamos olvidando a los demás miembros del núcleo familiar. Entonces, por eso siempre es importante buscar ese apoyo para sobrellevar ese proceso de duelo, el proceso de aceptación y de acción. ¿Qué pasa con el autismo? Pues también se produce otro elemento, que es el amor hacia el niño. También. ¿No? Porque independientemente del que tenga esa condición, es un ser humano. Así y es. Es tu hijo. ¿No? Así, abandonarlo es casi un crimen. Lo que pasa es que abandonar la pareja no es lo mismo que abandonar al hijo. La persona puede dejar el hogar sin necesariamente abandonar al hijo. Entonces yo conozco padres divorciados que aún estando separados están ahí presentes con sus hijos, apoyan a su expareja en el proceso. O sea, ya eso va a depender, digamos, de la naturaleza humana de cada quien, de su sentido de responsabilidad y de compromiso y de amor. ¿Qué ocurre? Cuando llega el diagnóstico de autismo, la carga económica es fuerte, sí, muy, muy fuerte. Eso implica que se disminuya la capacidad adquisitiva del hogar, ya sea o porque aumentan los gastos o porque uno de los padres deba dejar el trabajo para dedicarse al cuidado. Entonces ahí entra la pregunta de Georgie. Sí, entramos en la ley. ¿Qué importancia tiene la ley? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es un paso de avance? ¿Es un reconocimiento a un fenómeno relativamente nuevo que necesita atención de parte del Estado? En mi opinión, lo expresé en las vistas públicas, es redundante. O sea, mi opinión es exactamente va en la misma consonancia que de lo que expresó el consultor jurídico. Antoniano Peralta. Ajá. Es redundante,
y en mi opinión también es excluyente ¿Por qué? y es discriminatoria. ¿Por qué? A ver, Es redundante porque tenemos la ley 513, que es para todas las personas con discapacidad. Si bien es cierto que el autismo no implica discapacidad intelectual en toda la población que lo tiene, hay estudios que hablan de que entre el 75 y 80% de las personas con autismo tienen discapacidad mental. Entonces estamos hablando de un tema importante de discapacidad, aparte de otros temas de retos a nivel sensorial que también pueden resultar incapacitantes. O sea, que sí, el autismo está reconocido dentro de la discapacidad. El autismo nunca ha estado fuera de la ley, nunca. La mayor parte de lo que contempla la nueva ley, ya está en la 513. Y yo expresé en las vistas públicas. Aquí lo que falta es fiscalización, voluntad de cumplimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en tema de derecho a vivienda, la ley vigente establece, si mal no recuerdo, que en proyectos que desarrolla el Estado, un 8% debe ser asignado a personas con discapacidad y a nivel privado un 2%. Pero para que la parte privada pueda consentir eso, el Estado debe darle facilidades fiscales. Y yo pregunto, desde el 2017, y digo 2017 porque aunque la ley es de 2013, el reglamento de aplicación es de diciembre de 2016. Entonces, desde 2017, ¿cuáles han sido esas facilidades fiscales que le ha dado el Estado a los desarrolladores privados para que puedan cumplir con ese 10% que ya establece la ley? ¿Y cuáles han sido desde 2017 para acá? ¿Cuántas han sido las viviendas que en proyectos ejecutados por el Estado han sido asignados por personas con discapacidad? La ley te habla de dispositivos de apoyo. Para una persona con autismo que tenga hipersensibilidad auditiva, un dispositivo de apoyo puede ser un audífono aislante de sonido. Pero para una persona que tenga discapacidad motora, un dispositivo de apoyo puede ser una silla de ruedas o un bastón. O sea, la ley actual que dicen que es muy genérica, obviamente es genérica. No te puede mencionar diagnósticos porque es para todas las personas con discapacidad. ¿Qué tiene esta ley nueva? Habla de que, por ejemplo, en la parte de salud, que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, conjuntamente con SENASA, haga un listado de los servicios de las personas que requieren las personas con autismo. Y para mí eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Yo hablaba anteriormente de que el autismo es muy heterogéneo. Yo puedo tener ahora mismo 2 personas con diagnóstico de autismo de nivel grado 2 y sus necesidades de intervención no necesariamente son las mismas. por cierto, Mira, tenemos que ir a la pausa. Sí, perdóname. Tú mencionaste la palabra grado. Ajá. Grado 2. Sí. ¿Qué significa eso? Los manuales diagnósticos establecen 3 niveles de autismo. Grado 1, que es, digamos, el más funcional, el que tiene menos requerimiento de apoyo. El nivel 2, que es el intermedio, que antes se llamaba autismo moderado, que es el que requiere algo de apoyo. Y el nivel que se conoce como severo, que es el nivel 3, ese es el que requiere mucho más apoyo. Es el autismo severo. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos. Estás viendo Nosotros a las 8. Esperanza Benítez compartiendo con nosotros este tema que yo sé que interesa a la población dominicana. Por lo que la he escuchado, es fundamental el diagnóstico a tiempo. Exacto. ¿Tenemos profesionales calificados en el país suficientes para poder hacer ese diagnóstico? Tenemos, pero no son suficientes. La demanda cada día es mayor y los profesionales están concentrados básicamente en el Gran Santo Domingo, en las grandes ciudades. Es multidisciplinario el diagnóstico porque interviene un neurólogo, intervienen los psicólogos en la aplicación de pruebas, debe intervenir un genetista, debe intervenir un audiólogo, porque es que hay que ir descartando. Y ahí voy a mi punto original. En el tema, por ejemplo, de los servicios de salud, que la misma ley 513 establece el derecho
a salud, desde diagnóstico hasta terapias. Nosotros no necesitamos una nueva ley para eso. Nosotros sencillamente con que el Consejo Nacional de la Seguridad Social revise el catálogo de servicios e incluya todos esos procesos diagnósticos que a veces son comunes, no solamente a las personas que tienen autismo, sino a otra discapacidad, porque es que la carga de la discapacidad no es solamente para la familia con autismo, es para las demás familias también. Entonces, por eso es que digo, o sea, tenemos en materia de salud tenemos la 8701. Pero perdóname, ¿dónde yo llevo a un niño con autismo? ¿Dónde yo lo llevo? Depende de sus necesidades. Hay centros especializados, ¿no? A nivel público solamente tenemos el CAIT. Sé que los CAIPIS atienden algunos casos en las comunidades donde están, que son de la primera infancia, pero ya a nivel privado hay también una alta demanda y los costos son muy caros. Una terapia, por ejemplo, una terapia de lenguaje puede costar entre los 2.000 y 2.500 pesos la sesión de 45 minutos. Y por así anda. Entonces, un niño con autismo necesita normalmente más de un tipo de intervención. Estamos hablando de 3-4 horas a la semana. Y si nos vamos a la terapia ABA, que es una intervención específicamente conductual, pues los costos son mucho mayores porque es una terapia intensiva que demanda de más costos. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que también en materia de salud se deben revisar los procesos para que los profesionales independientes obtengan un número de prestador de servicios de salud. ¿Por qué lo digo? Porque ahora mismo, por decirlo en buen dominicano, se las ponen en China las aseguradoras para las ARS. Entonces, pero estoy hablando de profesionales que tengan su S4, que tengan, que tengan todos los requisitos para el ejercicio de la profesión. ¿Qué va a permitir eso? Que más familias tengan acceso a ir a los profesionales privados con coberturas de sus ARS. Y para eso yo no necesito una nueva ley, porque tenemos la 8701 y tenemos la 513 que establece claramente la responsabilidad del Estado y los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud. El tema educativo, digamos, tú tienes un muchacho o una niña ya de edad escolar. ¿Dónde tú lo pones? ¿En una escuela pública, en un colegio? Y además requiere de una atención especial. Ahí también es otro tema a nivel económico. Las escuelas públicas... Yo tenía el sobrino, yo te hablo, tenía una profesora Sombra, que estaba con él ahí al lado. Y eso se paga aparte. Y eso, exactamente, eso es un costo adicional. A nivel público, hace ya unos años existen lo que llaman las aulas de recursos, que son todavía insuficientes y entiendo que tienen muchas oportunidades de mejora. La persona que está ahora como titular entiendo que va a hacer el trabajo porque es doliente de la comunidad. Entonces, pero a nivel privado es mucho más complejo por lo que usted acaba de precisar. Primero, las colegiaturas son altas y si a eso le sumamos el tema de una maestra sombra, o sea, se hace impagable para la mayoría. Otro aspecto también en materia educativa es que a veces hay centros que te ofrecen X servicios supuestamente educativos y adaptaciones curriculares y demás, y uno no recibe eso que ofertan. Por ejemplo, yo decidí desescolarizar a Luisa en el 2015, y yo hago homeschool con él, que me alegró mucho verla, una iniciativa que se introdujo para modificar la Ley General de Educación, para que se apruebe aquí el homeschool. Entonces, ¿qué es eso? Educación en el hogar, con un currículum, con todas las de la ley, entonces, es un tema complejo. Conozco casos de familia cuyos hijos nunca han asistido a un aula. ¿Sabemos cuántos niños o niñas autistas hay en el país? No tenemos estadística, no tenemos estadística, pese a que también la misma ley 513 y su reglamento de aplicación lo establece, no solamente de autismo, sino de discapacidad en sentido general. ¿Se ha producido un incremento? Bueno, nos guiamos de las estadísticas internacionales, donde sí. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de que 1 de cada 100 niños a nivel mundial está en el espectro autista. Si nos vamos a las estadísticas de Estados Unidos, pues también las últimas son de 1 en cada 36 niños, y sí ha ido veniendo. Es verdad que Mozart era autista y Messi y mucha gente. Bueno, eso dicen, yo realmente no me consta, eso es lo que dicen. Pero también eso puede ser un mito porque si bien es cierto que en el autismo hay
algunos que son brillantes, Sí. el síndrome de Sabat, que así se llama, el síndrome de sabio, no es lo que predomina en el autismo, es una ínfima proporción. Entonces, el autismo es muy heterogéneo, hay muchachos que tienen un coeficiente intelectual dentro del rango normal, algunos lo tienen un poco por debajo y otros tienen el coeficiente más elevado. Es un espectro muy amplio. Tengo que ver en qué rango yo estoy. A mí, no sé, a mí me luce que independientemente de que exista una ley general, yo creo que el hecho de haber promulgado una ley especializada en el tema del autismo va a redundar en beneficio para esos niños, adolescentes, jóvenes que tienen esa condición, porque el Estado se va a ver en la obligación de cumplir con la responsabilidad que tiene de darle oportunidades, facilidades a los padres para que puedan enfrentar esta situación que la califica a usted con mucha propiedad como de alto costo. Muy costoso. Entonces, ahí es donde yo creo que esa ley va a favorecer a estas personas. Es que todo eso está en la 513. Lo único que aporta de nuevo esta ley, y lo mismo lo dijo el señor Antoliano, o sea, hay redundancia. Entonces, el tema de que una ley me repita lo que dice otra, es garantía de que se cumpla. Sí, no se cumple la primera. Entonces, aquí lo que falta es mucha fiscalización y lo externé en las vistas públicas. Por ejemplo, en Puerto Rico existe la Ley Vida desde el año 2012, se aprobó. Y la problemática de las familias es prácticamente la misma, solamente vino a resolver algo en materia de salud. En Argentina existe una ley desde el año 2019 y solamente recibieron más atención en materia de salud a través del Seguro Social. Pero el Estado, a través del gobierno, va a tener que invertir en esos centros del CAID, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que está en proceso de terminación, Santo Domingo Oeste, tiene 3 años paralizado. Y ahora escuché a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de que se comprometen en entregarlo en julio o agosto de este año. Eso escuché, sí. Eso va a favorecer el desarrollo de estas personas, ¿no? Yo creo que más que eso, lo que se hace necesario es una voluntad. Efectivamente. De parte del gobierno, ¿no? Crear los centros necesarios, en prestarle atención, asignarles los recursos. Ajá. Porque efectivamente aquí tenemos tantas leyes que ninguna se cumplen, ¿no? Que son letras muertas. Lo que se requiere es eso, es sensibilidad. Sí, pero hay una comunidad de padres y madres que le han puesto especial interés al tema y que yo creo que sería un mecanismo de presión para que se haga realidad lo que establece ¿qué es lo que yo veo? La ley. El autismo no es precisamente la condición más olvidada en República Dominicana. Los centros CAI atienden autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Y yo pregunto, ¿las demás familias que tienen hijos con otros trastornos no merecen atención del Estado? Claro. Eso no es inclusión, o sea, yo no me opongo a que mejoren las condiciones de las personas y las familias que tienen hijos en el espectro, de ninguna manera. Yo lo que abogo es por igualdad de condiciones, respeto, igualdad de derechos a todas las personas con discapacidad. Entonces, en materia, por ejemplo, de estadística, que la misma nueva ley establece que se haga un censo de personas con autismo, yo digo, aquí hay que hacer un censo de personas con discapacidad, donde se pueda cuantificar cuántas personas hay con síndrome de Down, cuántas hay con autismo, o sea, ese pastel completo, cómo está distribuido. Aquí lo que se ha dado un fenómeno extraño, cuando un rico tiene un hijo con esas condiciones, crea una fundación. Efectivamente. ¿No? Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos. Estás viendo Nosotros a las 8. Bueno, el tiempo se nos agota. Yo creo que hemos hecho hoy un programa que vale la pena, que la gente lo vea con mucha atención, porque este es un fenómeno relativamente nuevo en nuestra sociedad. Y yo creo que igual que tú, ¿no? Que la ley ya existe, y por lo tanto crear otra, porque se sobreponga sobre otra, no es más que una redundancia. Pero lo que sí tenemos que hacer conciencia
es en la necesidad de prestar atención a este tema Exacto. y de asignar los recursos necesarios y que las autoridades tengan pues la sensibilidad, la voluntad de evitar que este fenómeno... Yo te iba a preguntar, por cierto, ¿qué garantiza? Nadie garantiza que un niño te pueda salir con ese síndrome. Nadie. Simplemente Se da. Y no sabemos por qué, ni cómo, No. ni nada de eso. Todavía la ciencia no ha avanzado a ese punto que diga la causa del autismo es esta. Se habla de multifactorial. Por eso es que cada caso es único e irrepetible. Pero no hay un gen, no hay nada. No existe. Bueno, agradecer a nuestra invitada Esperanza Benítez por esta conversación y invitar a nuestra audiencia que tenemos un pequeño reportaje con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Perdóname, ¿se da más en la clase media que en los pobres? No discrimina clase social. Se da en más niños que en niñas, eso sí. ¿En niños que en niñas? Sí. Oh. Bueno, con esto terminamos. Gracias por acompañarnos. Diversos estudios en el área de las neurociencias en pacientes con diagnóstico del trastorno del espectro autista han sugerido alteraciones del desarrollo inicial en la forma como se comunican las neuronas, más precisamente de los circuitos de conexión entre áreas corticales de procesamiento complejo, aquellas que reciben y procesan de forma combinada información multimodal, sobre todo en los lóbulos frontales, temporales y parietales. El proceso de nuevas conexiones neuronales está regulado por múltiples factores genéticos y ambientales, por lo que corre un alto riesgo de ser alterado en el periodo del desarrollo embrionario, dando como consecuencia trastornos del neurodesarrollo. Los datos actuales de resonancia magnética estructural y funcional sugieren la presencia de anomalías estructurales en múltiples sistemas neuronales implicados en circuitos sociales, entre los que se incluye la amígdala, los ganglios basales y la corteza prefrontal. Les habló Edison González, neuropsicólogo. Por una democracia sólida y un periodismo libre, ético, objetivo y plural, Juan T.H. y Georgie Rodríguez presentan Nosotros a las 8. Nosotros a las 8.